Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que nos podéis dejarnos por favor preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el canal y las iremos respondiendo a través de estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida y con el ritmo que podamos. Ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa en este momento es que los que no estéis suscritos al canal pues deis simplemente a la tecla de suscripción. Si alguno quiere pues hacerse miembro, pues que le dé a la tecla de unirme y que difundáis lo que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban al canal, etcétera. Bien, hoy hemos superado, esta noche creo, hemos superado los 7.000 suscriptores, ¿no? Esto es una muy buena noticia porque efectivamente vamos muy rápido. Ya os he explicado que hemos estado durante años utilizando NKI Center, utilizando el canal de YouTube simplemente como un repositorio de los vídeos que enviábamos a través de nuestro boletín, que tiene alrededor de 100.000 suscriptores, ¿no? Pero solo hemos considerado el canal de YouTube como un objetivo en sí mismo a impulsar, pues hace 3 meses creo que es, ¿no? Entonces ahí hemos pasado de 1.600 suscriptores ya a 7.000. Esto va a bastante buen ritmo. Bueno, pues gracias a todos los que os habéis suscrito, por supuesto. Bueno, otro comentario. Vamos a ver. Estoy viendo que el vídeo sobre la empresa pública sí funciona. No se está viendo mucho. Se está viendo menos que otros vídeos, digamos, de temas de actualidad. Y entonces lo entiendo porque, claro, muchos de los que nos ven, pues es eso lo que buscan, ¿no? Pues comentarios sobre temas de actualidad, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que os recomiendo, a nada que tengáis un mínimo de interés por los modelos sociales, por los modelos económicos, por cuál puede ser o no el futuro de uno u otro modelo económico, creo que este es un tema raíz, un tema esencial y que sinceramente os recomiendo que lo veáis porque hay algunas ideas clave que no os va a costar entender y que van a ser un referente importante seguramente para muchos de vosotros. Bien, vamos con las preguntas o los comentarios. Venga, Estrella de Orión nos dice: si los ingleses no se integran en el Islam, deben ser expulsados. Y bueno, riéndose, ¿no? Bueno, vamos a ver. En realidad lo que está pasando en Inglaterra y en Irlanda es un tema muy serio, ¿no? Es un choque de civilizaciones dentro de la propia Gran Bretaña y de Irlanda, ¿no? Bueno, era algo previsto, desde luego previsible, ¿no? Y que vamos a ver cómo evoluciona, pero no tiene muy buena pinta porque da la sensación de que las distintas colectividades que se están enfrentando se están dejando arrastrar por esa estrategia de la élite corporativa, de las grandes corporaciones, como queráis, que ya sabéis que es de utilizar la migración en una primera fase como un instrumento masivo para la explotación laboral, para disponer de mano de obra barata, artificialmente barata, de forma masiva, y en una segunda fase para dividir a la población, es decir, para asegurar el control de la población, en este caso, pues puesto que es un fenómeno que se ha extendido a toda Europa, para asegurar el control de Europa en base a que los ciudadanos estén divididos y se peleen entre sí. Es decir, la reacción contra el fenómeno migratorio, es decir, en lugar de apuntar a los responsables, estos grupos están apuntando a los migrantes y al Islam como cultura, ¿no? En lugar de apuntar a los responsables de todo lo que ha sucedido en Europa durante estos 30 años, 20, 30 años con este fenómeno. Son, ya digo, primero los empresarios que se están lucrando artificialmente con esa mano de obra barata y segundo, pues detrás de ellos, los políticos que no han regulado o han impulsado ese proceso y en tercer lugar los poderes corporativos, las grandes corporaciones, las grandes empresas que controlan a los líderes políticos y les dicen lo que tienen que hacer, ¿no? Y en este caso con un objetivo clarísimo de garantizar el control social y político de Europa
a través de disponer de una sociedad dividida en distintos grupos, ¿no? Enfrentados entre sí. Bien. Anami Adam dice, en el mismo sentido, entiendo, dice, efectivamente, siempre ha sido así, el dichoso divide y vencerás, y siempre vencen. Bueno, estoy bastante de acuerdo con la explicación, e incluso se podrían llamar armas de guerra por el estudio psicoemocional de nosotros y nuestra sociedad. Bien, sí, no hay que olvidar, esto no es conspiración, es algo perfectamente conocido y constatable, ¿no? Por lo menos en los últimos 200 años, las grandes corporaciones, más a medida que el poder se concentra, pues han estado constantemente pensando en cómo organizar la sociedad para ellos aumentar sus beneficios y aumentar su poder. Entonces, esto ha sido algo continuo en los últimos 200 años, ¿no? Y efectivamente el fenómeno migratorio pues responde perfectamente a esas dos claves, ¿no? Disposición masiva de mano de obra barata primero, y segundo, pues controlar más fácilmente a una sociedad dividida y enfrentada. Ya os dije que están diciendo que de esta forma van a conseguir controlar Europa, una Europa sumisa durante 100 años, dicen algunos, 3 generaciones dicen otros, ¿no? En base a tener una sociedad dividida y enfrentada entre sí. José Pérez, en la misma dirección, nos dice: la estrategia de la división siempre ha sido una estrategia anglosajona. Bueno, vamos a ver, anglosajona, si entendemos por anglosajona, estrategia de esos grupos corporativos aristocráticos, ¿no? Que controlan también los países anglosajones. Es decir, no es una estrategia de los países anglosajones como países o como ciudadanos anglosajones, ¿no? Sino de esas élites que controlan esos países, que luego son unas élites que desarrollaron una serie de estrategias de control a nivel nacional en Gran Bretaña y a nivel internacional a través de distintos instrumentos, ¿eh? Desde militares hasta servicios de inteligencia, organizaciones internacionales, etcétera, y unas estrategias que se trasladaron desde Gran Bretaña a Estados Unidos, fundamentalmente, a los países de la Commonwealth, es decir, que habían sido parte del Imperio Británico, y finalmente al conjunto de las élites corporativas occidentales, que no todas son anglosajonas, evidentemente. Moray Macelada Hedman dice que estuvo allí cuando pasó, se refiere a estos incidentes en Inglaterra, ¿no? Y la mayoría de los negocios fueron dañados y algunos tuvieron que cerrar. No veo que eso beneficie a nadie porque la gente no quería ni salir de sus casas. Y que sepan que esos vándalos se enfrentan a penas de cárcel de 4 o 7 años. No sé qué es lo que no crees. Dice, no lo creo. Vamos a ver. Efectivamente hay unos disturbios, pero no sé qué nos quieres decir con esto, ¿eh? Efectivamente, hay unos disturbios que tienen, como siempre, unas dinámicas propias, dinámicas más o menos espontáneas y otras dinámicas organizadas, ¿no? En este caso en particular ha habido muchas informaciones desde el Reino Unido de que, aparte de enfrentamientos concretos, pues estos enfrentamientos han estado de alguna forma jaleados por los medios de comunicación, jaleados en el sentido de sobredimensionados, ¿no? Bueno, habría que haber hecho un seguimiento muy detenido de esto para saber si esto ha sido así o no, pero ya digo, responde a un contexto en el que también el propio gobierno del Reino Unido, que es, acordaros, es un gobierno laborista del ala de la sociedad fabiana, es decir, de ese sector mayoritario ahora del laborismo que responde a intereses corporativos, no a intereses de los trabajadores, ¿eh? En el laborismo, ya lo hemos explicado, ya desde el siglo XIX ha habido dos sectores, uno muy relacionado con los intereses de los trabajadores, con los sindicatos, y otro muy influido por esta sociedad fabiana en base a intereses corporativos, con el objetivo de poner el movimiento laborista a favor de los intereses de las grandes corporaciones. Este es el sector que sostuvo a Blair, Tony Blair en su momento, y es el que sostiene al gobierno actual.
No es extraño que sea desde el primer momento pues un gobierno muy activo en amenazar con conculcar o reducir unos u otros derechos civiles, y que a nivel internacional esté claramente con una posición belicista y de las más agresivas de la OTAN, si no la más agresiva. Bueno. MLVU4BN. Vamos a ver. Cuando se refiere, cuando nos referimos, supongo, a que los peores situados en la sociedad se enfrentan entre ellos en lugar de hacerlo contra los poderosos. La desesperación, la ira, la indignación, mantenidas en el tiempo, pueden aflorar en cólera en el ser humano. Nos basta observar al conductor que ante la más mínima controversia con otro le suelta un puñetazo, como un ejemplo cotidiano. El ciudadano extranjero, el de otra raza, incluso el de otro equipo de fútbol, está a mano para descargar contra él sin muchos argumentos, ya que nuestro cerebro en esa circunstancia no los precisa. Los poderosos, los responsables de los males económicos y sociales, están muy, muy lejos. Un saludo a los oradores y al chat. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con esa descripción desde un punto de vista personal, pero tampoco hay que olvidar que estos fenómenos están muy manipulados. Es decir, estos poderes corporativos tienen recursos y dinero para todo. Y entonces, cuando los medios de comunicación de pronto no olvidan permanentemente, bueno, cuando nos están 30 años identificando el fenómeno migratorio con solidaridad, que es una mentira absoluta, pues lo hacen por algo, porque tienen instrucciones de hacerlo así. Cuando de pronto empiezan en determinados grupos, empiezan aparentemente defendiendo a los ciudadanos, empiezan a apuntar en contra de los migrantes o de otras culturas, pues eso en algún caso puede ser casualidad o puede ser una interpretación errónea de la realidad, pero en otros casos evidentemente es manipulación corporativa. Son movimientos que están muchas veces financiados y organizados con ese objetivo, ¿no? Bien. Entonces, sí, eso quería decir, que hay que tener en cuenta, digamos, las motivaciones personales, que desde un punto de vista de interpretación psicológica están, bueno, bien explicadas por ti. Y otra cuestión es la manipulación de esos posicionamientos personales, ¿no? Y aquí siempre tenemos la emoción y la razón, ¿no?, como elementos elementos básicos a la hora de acercarse a la realidad, y no hay que olvidar que hay que utilizar al máximo, siempre vamos a tener que utilizar la razón y la emoción, pero hay que utilizar la razón al máximo si no queremos dejarnos manipular, porque las emociones son muy fáciles de manipular y las emociones las gestionan fundamentalmente ¿quiénes? Los que gestionan los medios de comunicación, los que gestionan la industria cultural, básicamente, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a reacciones, posicionamientos, planteamientos, propuestas que se basen exclusivamente en emociones. Intentar siempre analizar qué hay detrás, cuál es el fondo, quién es el último culpable, etc. A ver, Julio Milla Mateos. Bueno, hablando también del fenómeno migratorio, entiendo, ¿no? Dice, en el pasado Franco utilizó a los marroquíes en contra de la Revolución Española. Salud. Bien. Bueno, no sé si estás haciendo un paralelismo entre eso. Bueno, sí es cierto que hay, en este momento, Marruecos en África destaca como quizás el país más alineado con los intereses de la OTAN y de Israel en concreto, ¿no? Y que Marruecos está adecuando perfectamente a las estrategias a esas estrategias de la OTAN de que ante la situación de pánico en la que se encuentra la élite corporativa, que tiene amenazado su poder externa e internamente, pues adoptar distintas medidas en el ámbito internacional y en el ámbito interno. Y Marruecos está colaborando activamente a través del gobierno y a través de determinadas mafias en la creación de esos contextos en Europa de enfrentamientos internos que faciliten, como hemos dicho antes, que los ciudadanos no miren
al origen, no miren a los verdaderos culpables, no miren a los responsables políticos o corporativos, sino que se enfrentan entre ellos. Pero Marruecos en concreto y los dos grupos mafiosos relacionados con Marruecos están teniendo una posición especialmente activa, ¿no? Bueno. Josefina Puyol, sobre Venezuela, dice: ahora dicen que van a contar las papeletas, pero sin la presencia de los fiscales de los diferentes partidos. No sé si es así, no tengo esa información del momento. Bueno, vamos a esperar, porque estos datos al final, de una forma o de otra, van a salir, para saber, digo, pues en concreto qué ha sucedido o qué no ha sucedido. Pero ya hemos dicho más de una vez que todo lo que está pasando está sucediendo dentro del proceso previsto en la legislación venezolana, en cuanto a procesamiento de las elecciones, recuento de los votos. Hay una serie de plazos previstos y esos plazos se están respetando. Entonces, es evidente, por un lado, que sí hay un acoso internacional, un acoso mediático para forzar a que esos datos se den antes de tiempo, a que ese contraste se haga antes de tiempo, ¿no? Ya hemos dicho que en México han pasado meses hasta que se ha confirmado, digamos, la elección de Sheinbaum, y no ha pasado nada, nadie ha cuestionado nada, ¿no? Pasaron muchas semanas, bastantes semanas en el caso de Estados Unidos, hasta que se confirmó hace 4 años la victoria de Biden, y con muchísimas dudas y tal, y bueno, ahí quedó, ¿no? Bueno, entonces está claro que todo esto hay que interpretarlo en principio, independientemente de lo que objetivamente haya pasado, que eso desde fuera, saber con seguridad no lo podemos saber, evidentemente, ¿no? Pero es evidente que estamos ante una campaña de acoso y derribo, una vez más, la casi número 31, porque han sido 30 procesos electorales durante el chavismo, en todos ellos ha habido campañas de acoso, y que luego, después de que esas campañas de acoso se han agotado en sí mismas, no han llevado a nada, no han llevado a acreditar que si hubiera habido fraude electoral de ningún tipo. Bueno, puede suceder, ya decimos, que casualmente la número 31 sí haya habido fraude, o vamos a verlo. Bien, Josefina Puyol, bueno, es lo mismo. Nos dice por qué el tribunal, sí, es la misma de antes, sí, por qué el Tribunal Electoral de Venezuela no presenta las actas y los resultados desagregados. Pues ya lo hemos comentado. A ver, Descentra 2 soberaniza. Dice: puedes exponer junto con Estados Unidos qué organizaciones y grupos de presión son los que pueden hacer que Europa se autoperjudique a nivel socioeconómico. ¿Y cómo crees que podríamos desmantelar el sistema psicópata criminal mundial? Gracias. Bueno, vamos a ver, 2 preguntas. ¿Qué organizaciones y grupos de presión son los que, junto con Estados Unidos, pueden hacer que Europa se autoperjudique a nivel socioeconómico? Bueno, vamos a ver. Esto se debe a medidas repetidas de Europa y de distintos gobiernos europeos en contra de los intereses de sus ciudadanos y de su propia economía. Tienen, por un lado, relación con el sometimiento a Estados Unidos como país, pero luego Estados Unidos despliega su influencia sobre los políticos europeos de muchas formas, ¿no? A veces de forma directa, con el control de los medios de comunicación. En Alemania hubo un escándalo muy conocido cuando un periodista reveló cómo, creo que todos los responsables de política internacional de los medios de comunicación significativos de Alemania estaban a sueldo de la CIA, cobraban de la CIA, por ejemplo, ¿no? Pero eso en Alemania, que es el país quizás más sometido, pero no es el único, evidentemente. Pero luego pues la CIA actúa por diversos canales. La OTAN es otro instrumento de control de influencia sobre los países europeos. Ya hemos dicho que no es casual que la OTAN tenga su sede en Bruselas, como también la sede de la Unión Europea. Luego, grupos de presión. Hay grupos de presión ya corporativos, por ejemplo, y esto está perfectamente descrito en los
en los documentos de la Guerra Fría, ¿no? Instrumentos que desde Estados Unidos se van a utilizar para influir en otros países. Bueno, pues se mencionan evidentemente las agencias de Estados Unidos, ya lo hemos mencionado, la CIA. En el caso de Europa, la CIA puede ser la más importante, aunque hay otras, ¿no? Pero también se citan agencias de la ONU. Bueno, agencias de la ONU quizás en esa relación que tú planteas entre Europa y Estados Unidos, pues quizás pueden no ser muy importantes, ¿no? Aunque indirectamente también lo sean, ¿no? Las ONGs, porque las ONGs siempre dependen de quién las financia. Muchas de esas ONGs responden a intereses corporativos, ¿no? Y las ONGs y las fundaciones corporativas se mencionaban expresamente. Fundaciones corporativas son las fundaciones, pues la Fundación Rockefeller, el German Marshall Fund, la Fundación Ford, las fundaciones alrededor de George Soros, hay muchas, ¿no? También hay fundaciones, el National Endowment for Democracy de la Fundación Carnegie, ¿no? El National Endowment for Democracy está en principio en el entorno del Partido Demócrata. Hay muchas. Y luego las ONGs. Muchas de las ONGs que intentan aparentar que responden a movimientos sociales responden a quien les financia, ¿no? Y hay muchas de estas ONGs que crean opinión, movilizan a la sociedad en una determinada dirección, siempre en interés de los Estados Unidos, ¿no? Bien, luego hay también pues, fuerzas de este tipo influyen sobre los partidos políticos, sobre responsables políticos directos. Luego hay siempre, ya lo hemos comentado porque hay que comentarlo después de, esto es algo conocido desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años ha salido a la luz, que es quizás la forma más siniestra de control de responsables políticos y sociales, ¿no? Estas redes de tráfico sexual, fundamentalmente infantil, como la red Ditrux en Bélgica, la red Saville en Gran Bretaña o la red Epstein en Estados Unidos, que son redes que se crean para no con objetivos sexuales, sino con objetivos de chantaje. En estos hoteles con muchas habitaciones de la red Epstein, por ejemplo, pues todas las habitaciones tienen una cámara. El objetivo es grabar a los políticos, artistas, etcétera, que se implican en este tipo de actividades para tenerlos, digamos, atrapados para toda la vida. Y hay muchos políticos que están atrapados a través de estos políticos, no solo políticos, artistas, etcétera, que están atrapados sistemáticamente a través de estos medios tan siniestros, ¿no? Bien. Elvira Fabala. Le agradecería conocer su análisis del fenómeno migratorio actual en Europa desde los procesos colonizadores de Inglaterra a Francia y otros países europeos en siglos XIX y XX. Ya. Bueno, vamos a ver, son dos fenómenos que no están directamente relacionados, ¿no? Efectivamente, el fenómeno, los procesos colonizadores de los países, de estos países europeos, fueron claves muy importantes para facilitar la industrialización de estos países europeos, también para, en buena parte, destruir la capacidad productiva de los países colonizados. Este sistema luego se sustituyó por los procesos de neocolonización, una vez que estos países se hacen formalmente independientes, pero sus gobiernos continúan siendo controlados a través de distintos medios, ¿no? Pero bueno, el sistema neocolonial se basa en que estos países formalmente independientes su economía es controlada a través del control de los gobiernos, ¿eh? Que a veces se hace por vías de presión, de chantaje, de amenazas, de incentivos, por vías muy distintas, ¿eh? Y de esta forma se consigue controlar su economía. Bueno, y luego tenemos el proceso migratorio actual, que se basa fundamentalmente en la disposición masiva de mano de obra barata. Es decir, los poderes corporativos europeos, igual que se hicieron ricos explotando a los países colonizados, y la mano de obra barata de estos países,
pues ahora se están haciendo ricos, estos se han hecho ricos en las últimas décadas, pues trayendo a estas personas, esto hay que decirlo también, desangrando a los países de origen de su mano de obra cualificada y llevándola para ser explotada masivamente en los países europeos. Bueno, a veces esto se intenta explicar como diciendo, bueno, es que en esos países están muy mal y por eso se produce ese proceso. No, eso siempre habría casos en los que si ese proceso se produciría, ¿no? Pero el fenómeno masivo prácticamente en su totalidad se produce porque aquí hay unos empresarios deseando contratar a personas por sueldos notablemente inferiores, ¿no? Yo creo que eso está muy, muy claro, ¿no? Bueno, y ya hemos dicho que los objetivos de este proceso de los movimientos migratorios en las últimas décadas son, primero, disposición masiva, explotación masiva de mano de obra barata, artificialmente barata, y segundo, asegurar el control social y político de Europa por parte de esas élites corporativas, ¿eh? A través de la división social, el enfrentamiento entre unas y otras comunidades. Vamos a ver. Juan Seiler nos dice, ¿podríais analizar la implicación del uso de armas nucleares sucias como falsa bandera? Implicaciones políticas y consecuencias. Sería un cambio en la inercia que lleva el conflicto ruso-ucraniano-OTAN. Bueno, sí, efectivamente, de esto se ha empezado a hablar estos días y es algo ciertamente preocupante, ¿no? Se está hablando ya, hay acusaciones concretas de personas responsables y de organismos de Ucrania que están trabajando preparando operaciones con ataques nucleares sucios pensados sobre las centrales nucleares que están controladas por Rusia, las de Zaporizhia y las de Kursk, fundamentalmente, ¿no? Entonces hay acusaciones ya muy concretas, algo que sería disparatado en otra situación, pero ojo, no lo es si tenemos en cuenta lo que ya va pasando desde hace un año. Con el origen no es que Ucrania esté en situación de pánico, es que esa élite corporativa que les controla, esa élite corporativa occidental que les controla, es la que está en situación de pánico. Todos estos movimientos de Ucrania solo se hacen de forma coordinada con la OTAN, con la CIA, al final con los instrumentos de esta élite corporativa occidental, ¿no? Entonces, esa élite corporativa occidental lleva aproximadamente un año intentando provocar un conflicto bélico europeo o mundial. Algo similar a lo que está haciendo en paralelo Israel en Oriente Próximo, en Asia Occidental, si queréis, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esa estrategia hay una provocación constante a Rusia, porque lo que están intentando desde hace un año de una forma constante es que sea Rusia el que, reaccionando emotivamente a alguna de esas provocaciones, les dé el pretexto para el estallido, y lo han hecho pues repetidamente a través de llevando tropas de la OTAN a pelear directamente con Rusia, trasladando armamento de la OTAN, autorizando cada vez de forma progresiva a Ucrania para que utilice el armamento de Occidente contra Rusia en territorio ruso, contra civiles rusos, atacando a los radares de respuesta antinuclear, que es en sí mismo una causa de guerra nuclear, y lo hicieron en 3 ocasiones durante el mes de mayo, en perfecta coordinación con la OTAN. Bueno, todo esto son actuaciones bárbaras destinadas efectivamente a provocar una guerra europea o continental o mundial, porque para esta élite corporativa la victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable. Ellos piensan que esto supondría o va a suponer disparar la influencia política e ideológica de Rusia en Europa, la de los países emergentes en su conjunto, y esto supone el fin de su poder, del poder de esas élites corporativas en el conjunto del mundo y también en Europa y en Estados Unidos, ¿no?
A ver, CMG nos dice: mis recuerdos de guerra en las que han participado Estados Unidos o provocado alcanzan hasta la guerra de Corea, pero me parece interesante conocer cuál fue su participación en las dos guerras mundiales. Bueno, es un tema complicado que igual no saca mucho del contexto actual, ¿no? Bueno, vamos a ver. Tuvieron características muy distintas la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra Mundial parece que fue fundamentalmente una lucha entre potencias coloniales, cada una defendiendo sus espacios económicos, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues los intereses de Estados Unidos en esa guerra fueron dudosos, pero bueno, fueron de una forma u otra fueron arrastrados a esa guerra, y evidentemente la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial fue decisiva, ¿eh? Porque a efectos de inclinar la balanza a favor de los aliados, ¿eh? Bien, en la Segunda Guerra Mundial, bueno, vamos a ver, la Segunda Guerra Mundial estuvo impulsada también por esos poderes corporativos que pusieron en marcha los movimientos fascistas y nazis con los objetivos de hacer frente a lo que eran prioridades para ese poder corporativo en aquel momento, que eran también las amenazas que sentían por un movimiento obrero muy agresivo y por la Unión Soviética como modelo, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto hubo varias revoluciones de tipo socialista o comunista en Alemania. Todo esto disparó esas alarmas y estas grandes corporaciones se volcaron a financiar el movimiento fascista en Italia y el movimiento nazi en Alemania, no solo financiar, apoyar, organizar todo tipo de apoyos, ¿no? Estos movimientos nunca hubieran llegado a nada si no hubiera sido por esa, por esa operación corporativa claramente volcada a favor de ellos, ¿no? Bueno, como consecuencia de esto terminó en una Segunda Guerra Mundial cuyo objetivo fundamental era destruir la Unión Soviética, utilizando a Alemania para destruir la Unión Soviética, siempre con operaciones de imagen intentando ocultar este objetivo fundamental, ¿no? Entonces había en Estados Unidos, que es lo que preguntas, había estas élites corporativas que estaban muy relacionadas con las élites corporativas europeas, estuvieron apostando, incluso hubo un conato de golpe de Estado, de estilo filonazi, ¿no? Pero estuvieron apostando por una estuvieron apostando en contra de la intervención, porque la opinión pública era muy, antinazi. Entonces, estos grupos estuvieron apostando por que Estados Unidos no interviniera en contra de Alemania, fundamentalmente, ¿no? Entonces, sin embargo, el gobierno de Roosevelt en concreto, pues se posicionó muy claramente a favor de la intervención. Y finalmente, con unas y otras estrategias, pues al final intervino, ¿no? Pero fue una intervención bastante mediatizada, porque no fue una intervención decisiva hasta que, eso sí, porque todos aceptaban que el enemigo principal era la Unión Soviética, entonces esperaron para dar oportunidades a Alemania para vencer a la Unión Soviética, y solo cuando ya se vio claro que la Unión Soviética estaba ganando la guerra contra Alemania y que avanzaban hacia Europa, entonces se planteó este tema del desembarco tardío, de Normandía, que abrió ese otro frente que la Unión Soviética les llevaba pidiendo desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Pero bueno, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos hay que interpretarlo dentro de esas dos facciones. Una facción corporativa que era muy favorable a Alemania, y luego el gobierno de Roosevelt, que también era antisoviético, pero no era favorable a Alemania, ¿no? Sintetizando un poco. Vamos a ver, Vivi Marís. Mi pregunta es: ¿cómo evalúa la alta tolerancia de la población europea a la ideología antes nazi y actualmente neonazi,
que se observa en la diligencia política y militar de Ucrania. Bueno, lo de la población europea, pues lamentablemente, pues está como está, ¿no? Es decir, la población, probablemente no solo en Europa, en general, no se mueve por sí misma. Si los medios de comunicación apuntan en una dirección y los grandes grupos políticos también apuntan en la misma dirección, la población se mueve en esa dirección. Entonces ahí es necesario que haya fuerzas intermedias que de alguna forma se desmarquen para que la población empiece a plantearse o replantearse las cosas, ¿no? Pero claro, en este momento ya dijimos, primero, como en Europa hay una situación, nosotros llamamos de partido único, desde los años 90. Se llaman a sí mismos socialdemócratas, pero no lo son, se llaman liberales, pero no lo son, se llaman democristianos, pero no lo son. En realidad, con matices, están todos ellos dentro de ese partido único que responde a los intereses corporativos, ¿no? Bien, entonces, esa situación de homogeneización política y de homogeneización mediática es la que a los ciudadanos europeos les dice que el gobierno de Ucrania son buenos y punto. Y punto. Y no hay más que discutir. Hay una oposición política en Europa que se ha abierto fundamentalmente a través de Internet de forma progresiva. En unos países tiene más fuerza que en otros, y ahí es donde se plantean opciones alternativas, pero dentro de ese ámbito, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Pero ¿cuáles son las razones de que se esté protegiendo a esas complicidades neonazis de Ucrania? Pues si nos vamos al fondo, esto se entiende por la propia esencia de los movimientos neonazis. Algo ya hemos dicho en la pregunta anterior, ¿no? Es decir, el nazismo y el fascismo no hubieran sido nada si detrás de ellos no hubiera habido esos intereses corporativos. Intereses corporativos que intentaban responder a una situación en buena parte similar a la actual, es decir, un poder corporativo que se sentía amenazado por el movimiento obrero y por la Unión Soviética y que ahora se siente amenazado por el agotamiento del modelo económico, por una creciente oposición interna y sobre todo por los países emergentes, China y Rusia en particular. Entonces, bueno, entonces en aquel momento impulsaron, hace 100 años aproximadamente, impulsaron los movimientos nazis y fascistas, pero estos movimientos nazis han sido, aparte de criminales, han sido casi siempre tontos útiles. Es decir, los poderes corporativos que los utilizaban eran filonazis en el sentido de que los manejaban, los impulsaban, etcétera, pero normalmente no tenían un especial interés en lo que eran las ideologías de unos u otros grupos políticos y despreciaban tanto como despreciaban a los ciudadanos del conjunto del mundo, pues a los ciudadanos alemanes, por sintetizarlo de alguna forma, ¿no? Pues en este caso, en el caso de Ucrania, sucedió algo similar. Hay movimientos nazis o filonazis que no tenían un gran peso electoral, pero sí lo tenían como poder fáctico, en el ejército lo tienen, etcétera. Y entonces, bueno, pues estos grupos han sido desde el primer momento manipulados por ese poder corporativo occidental. Lo fueron ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, ya acercándonos ya en el tiempo, desde el año 2014, en el momento en el que Europa y Estados Unidos damos el golpe de Estado para derribar un gobierno corrupto, como eran todos en Ucrania, corrupto pero democrático, y muy apoyado en estas fuerzas nazis o filonazis, ¿no? Fuerzas que son sistemáticamente utilizadas para atacar al enemigo. ¿Al enemigo quién? Al enemigo del poder corporativo. Entonces estas fuerzas nazis de Ucrania, que durante los años 30 y en la Guerra Mundial pues tenían como objetivo y masacraron constantemente a poblaciones polacas, húngaras, judías, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el enemigo del poder corporativo es Rusia, pues se vuelven obsesivamente antirrusas, ¿no? Y eso es lo que ha utilizado ese poder corporativo sistemáticamente, ¿no? Y está utilizando ahora en Ucrania, ¿no? Ese fomentar la fobia antirrusa de la población ucraniana y en especial de estos grupos nazis y filonazis para utilizarlos para sus propios objetivos, que son objetivos de
de los oligarcas, los grandes oligarcas ucranianos, por un lado, y de ese poder corporativo occidental, Wall Street, la City, como queréis llamarlo. Bien, bueno, llevamos 40 minutos, pues si os parece lo podemos dejar aquí. Ya sabéis, dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas, y las vamos a ir tratando en estos vídeos de preguntas y respuestas que tienen bastante éxito, parece que os gustan, entonces vamos a seguir haciéndolos, ¿no? Ya sabéis que si queréis ayudarnos, por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscripción. Si el que quiera, que darle a la tecla de unirme para haceros miembros del canal, difundir la información que os parezca interesante, por favor, proponer a otros que se suscriban y nada más. Pues hasta la próxima. Un saludo.